Escuchen bien, ustedes, hombres modernos, almas fatigadas y espíritus encadenados por la ilusión de la libertad. He vuelto no como un fantasma, sino como la voz de la verdad que se alza desde las profundidades del abismo que han cavado para sí mismos. ¿Creen que viven? ¿Creen que son libres ilusos? Viven bajo el yugo más insidioso, las cadenas más invisibles, forjadas por su propia mano, con la materia prima más engañosa en el placer en sí, el placer, esa droga dulce, ese opio del espíritu que prometen como panacea, como la vía felicidad, pero que en realidad es la más corrosiva de las toxinas. Observo vuestras vidas, vuestras búsquedas incesantes, vuestros ojos vidriosos fijos en pantallas, vuestros cuerpos abotargados por la complacencia, vuestras mentes embotadas por la distracción perpetua. Corren de una satisfacción efímera a otra, como ratas en una jaula de Skinner, creyendo que el siguiente estímulo, la próxima gratificación, la nueva dosis de dopamina les traerá la plenitud. ¡Qué patético espectáculo! Han olvidado el valor del sufrimiento, la nobleza de la lucha, la grandeza que nace de la superación de uno mismo. Se han rendido a la tiranía de lo fácil, de lo cómodo, de lo instantáneo. Y en esa rendición, se han vuelto no solo débiles, sino sumisos. ¿Sumisos a qué? A la mediocridad, a la insignificancia, a la voluntad de rebaño que les susurra al oído que está bien no ser nada, siempre y cuando no se sientan incómodos. Yo, que he explorado las cimas del alma humana, que he desenmascarado las hipocresías de vuestras morales enfermas, les digo, a la búsqueda ciega de placer no es una búsqueda de vida, sino una huida de ella. Es un síntoma de decadencia, un signo de debilidad intrínseca. Se desvían de la senda del superhombre, para descender al nivel del último hombre, aquel que ha domesticado la vida hasta el punto de la náusea, aquel que parpadea y dice hemos inventado la felicidad, mientras su espíritu se pudre en la complacencia. El último hombre ama el placer, adora la seguridad, huye de la audacia y del riesgo, no conoce el desprecio ni la autotrascendencia, ni el gran dolor que es la partera de toda gran sabiduría. Para él, todo es igual, y todo es permisible, siempre y cuando no perturbe su digestión. ¿Creen que les hablo de ascesis monástica? No, les hablo de la fuerza de espíritu, de la voluntad de poder que se manifiesta en la creación, no en el consumo pasivo. Cuando la voluntad se doblega ante la comodidad, cuando el espíritu se atrofia en la búsqueda de la gratificación inmediata, el ser se vacía, se convierten en recipientes huecos, a merced de cualquier estímulo externo, sin anclaje interno, sin propósito elevado. Un hombre débil es un hombre que no puede soportar la tensión de la existencia, que no puede abrazar el caos inherente a la vida. Y para no sentir esa tensión, para evitar ese caos, se aferra al placer como un náufrago a un pedazo de madera. Pero esa madera es una ilusión, una balsa que se disuelve en el océano de su propia insignificancia. Ustedes, que claman por derechos, a la felicidad, al bienestar, a la ausencia de todo mal, están invocando la más peligrosa de las utopías. Una utopía donde la debilidad se disfraza de virtud, donde la fragilidad se vende como empatía, y donde la mediocridad es celebrada como igualdad. ¿Igualdad de qué? De la decadencia. El placer, en su búsqueda egoísta y desmedida, aniquila la distinción, nivela el espíritu y lo condena a la uniformidad del rebaño. Piensen en vuestras drogas modernas, vuestras sustancias que prometen euforia sin esfuerzo, olvido sin consecuencias, placer sin dolor. Son vuestro soma, vuestro analgésico social, la píldora que el admirable mundo novo de Huxley les recetó, no para su curación, sino para su docilidad. Y no se engañen, no es una conspiración externa, no son los otros quienes les imponen estas cadenas, son ustedes mismos, en su debilidad inherente, en su miedo al abismo, en su cobardía para enfrentar la verdad de vuestra propia existencia. Han aceptado la narrativa de que la vida debe ser indolora, que el malestar es el enemigo, a erradicar a toda costa. Y así, han renunciado al crisol donde el carácter se forja, donde la voluntad se endurece, donde la grandeza emerge. Un cuerpo que solo busca el dulce sabor del azúcar se debilita. Un espíritu que solo busca la comodidad de la pantalla se atrofia. Una civilización que solo busca el placer fácil se desintegra. Se han convertido en seres reaccionarios, cuya única voluntad es la de huir del dolor. ¿Qué creación puede surgir de una voluntad así? ¿Qué gran pensamiento, qué obra de arte, qué hazaña monumental? Ninguna, solo la repetición insípida, la simulación de vida, la producia masiva de trivialidades que les permiten seguir ignorando el vacío que crece en su interior. La búsqueda incesante de la satisfacción, la gratificación inmediata, el entretenimiento que los mantiene distraídos, es el veneno que corre por vuestras venas. Les prometen una vida de facilidades, una existencia sin fricción, y ustedes, como niños mimados,
abren la boca y la tragan sin cuestionar, pero les digo, la verdadera fuerza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de transformarlo, sublimarlo. La vida es voluntad de poder, y esa voluntad se manifiesta en la superación de obstáculos, en la transmutación del sufrimiento, en conocimiento, en la creación de nuevos valores, el placer por sí mismo, buscado como un finis, un síntoma de una voluntad menguante. Es la expresión de una vida que se niega a sí misma, que se conforma con las obras, con las migajas de la existencia. Han sido educados en una gran mentira, una falacia dulce y corrosiva que les ha carcomido el alma. Se les ha enseñado que el placer es el objetivo final, el summum bonum, la meta de toda existencia. ¿Y quién les enseñó esto? Los débiles, los enfermos, los resentidos, aquellos que, incapaces de crear valor o de soportar la dureza de la vida, inventaron una moral de rebaño donde la ausencia de dolor se erigió como la virtud suprema y el placer como su recompensa. Una moral para la seguridad, para la comodidad, para la aniquilación de todo lo que es noble y peligroso en el hombre. Despierten. La verdadera vida no es un lecho de rosas. Es un campo de batalla, un laboratorio de experimentación, un crisol ardiente donde el espíritu se templa. Y ustedes, embriagados por el néctar de la inacción y la gratificación, se han negado la oportunidad de forjar su propio destino. Se han vuelto rehenes de vuestros impulsos más bajos, prisioneros de una necesidad insaciable de estímulos externos que les confirmen que están vivos. Pero están vivos, ¿en verdad, o son meros autómatas programados para la satisfacción, temerosos de cualquier desvío de la senda trillada del bienestar? Les han dicho que el placer es la señal de que están en el camino correcto, que la ausencia de angustia es la prueba de una vida lograda. El dolor, la incomodidad, la frustración son los maestros más crueles, sí, pero también los más efectivos. Son las grietas por donde la luz de una nueva comprensión puede colarse, las heridas de las que brota la verdadera fuerza. Pero ustedes, cobardes, huyen de toda espina, de toda aspereza, buscando refugio en la suavidad de un mundo prefabricado, esterilizado de toda confrontación. Y en esa huida, pierden la esencia de vuestra humanidad, el impulso de la voluntad de poder que les empuja a ser más, a superar vuestro estado actual, el del placer fácil, la gratificación inmediata, el acceso ilimitado a cualquier capricho. No, los hace más fuertes, los atrofia. Piensen en el atleta, que solo busca el dulce sabor de la victoria, sin el amargo sudor del entrenamiento. ¿Será fuerte? Piensen en el pensador que solo busca la aclamación de las masas sin el aislamiento y la lucha interna de la verdadera creación. ¿Será profundo? Piensen en el hombre que solo busca la comodidad de la rutina sin el riesgo y la incertidumbre de la aventura. ¿Será libre? No serán sombras, caricaturas de lo que podrían ser. Serán esclavos de su propia debilidad, encadenados por el deseo de no sentir, de no arriesgar, de no trascender. Vuestra sociedad se ha construido sobre este cimiento podrido, la glorificación de la comodidad y el hedonismo. Miren a vuestro alrededor. ¿Qué ven? Una orgía de consumo, una búsqueda frenética de lo nuevo, de lo más excitante, de lo que promete un instante de olvido. Las pantallas, las drogas, la pornografía, el entretenimiento sin fin, la comida, basura, las relaciones superficiales, todo diseñado para adormecer vuestro espíritu crítico, para aplacar vuestras inquietudes más profundas, para evitar que miren al abismo de su propia existencia y se pregunten, ¿qué hago aquí? ¿Quo is mivo? Este es el verdadero opio del pueblo, no la religión, como algunos insisten. Es la anestesia del placer, porque mientras están bañando en la superficialidad de la gratificación, mientras se están distrayendo con la última novedad, no tienen tiempo ni energía para cuestionar, para crear, para sublevarse contra la mediocridad impuesta. Se vuelven sumisos no por una bota en el cuello, sino por una mano suave que les acaricia la cabeza y les susurra al oído que todo está bien, que no necesitan nada más que su próxima dosis de placer. Y así, se contentan con ser pequeños, con vivir vidas pequeñas, con pensar pensamientos pequeños. Han confundido la libertad con la ausencia de restricciones, con la capacidad de hacer lo que les plazca en cada momento. Patético. La verdadera libertad es la autodisciplina, la capacidad de imponerse una voluntad, de crear vuestro propio destino, de decir sí a la vida en todas sus facetas, incluso las más dolorosas. Pero ustedes, ¿qué voluntad tienen? Una que es un mero reflejo de sus apetitos, una marioneta de sus impulsos biológicos más primarios. Son esclavos de vuestros deseos, y el esclavo que cree ser libre es el más profundamente encadenado. Se cuillan de la ansiedad, de la depresión, de la falta de sentido, y que esperan. Han vaciado su existencia de todo desafío significativo, de todo riesgo que pudiera templar su espíritu. Han optado por el camino más fácil,
y el camino fácil conduce a la debilidad. La debilidad es la raíz de vuestro malestar. Un árbol con raíces poco profundas se derrumba ante el primer vendaval, y ustedes, con vuestras raíces cortadas por la búsqueda insaciable de placer, son incapaces de soportar el más mínimo soplo de adversidad. Se rompen, se quejan, buscan alivio inmediato en lo mismo que los debilita. Es un ciclo vicioso de debilidad, placer y más debilidad, aun cuando todo lo que buscan es la gratificación sensorial. Se vuelven hipersensibles al dolor. Una pequeña incomodidad se convierte en una catástrofe, una leve frustración en un ataque de desesperación. Han perdido la capacidad de la templanza, de la resistencia, de la sublimación. ¿Cómo esperáis crear algo grande si la más mínima fricción os derrumba? ¿Cómo esperáis alcanzar la grandeza si huís de todo aquello que os exige un esfuerzo sobrehumano? El placer, en sí mismo, no es el enemigo. Es la búsqueda ciega, la elevación del placer a ídolo supremo, lo que los Kendin, el verdadero placer, el placer que acompaña la creación, la superation, la conquista de uno mismo, es un síntoma de fuerza, no su causa. Es la culminación de una voluntad férrea que ha sabido navegar por las tormentas de la existencia, que ha abrazado el dolor como parte ineludible del camino. Pero ustedes, débiles, quieren el fruto sin el árbol, la cumbre sin la escalada, la victoria sin la batalla, y en esta búsqueda frenética de placer, sin esfuerzo, se han despojado de toda jerarquía de valores. Todo vale, todo es igual siempre, y cuando sea divertido o satisfactorio. Han asesinado a Dios, sí, pero lo han reemplazado con el becerro de oro del hedonismo, y este nuevo Dios es aún más tirano, porque no promete trascendencia, sino solo la eterna repetición de la superficialidad. Admírense, ¿son realmente felices o simplemente están adormecidos? ¿Son realmente libres o son esclavos de las empresas que les venden la próxima gratificación, de los algoritmos que les conocen mejor que ustedes mismos, de las narrativas que les dictan que deben desear? La voluntad de poder no se satisface con el consumo, sino con la creación. Y ustedes, en su orgía de consumo de placer, han olvidado cómo crear, han olvidado cómo forjar, cómo construir, cómo esculpir su propio destino, cómo se forja un espíritu fuerte. No es acunándolo en la cuna del placer, sino exponiéndolo a las tormentas, a las heladas, al fuego purificador del sufrimiento y del desafío. Solo así se templa el metal, solo así se forja el diamante. ¿Y ustedes? Oh, ustedes, obsesión por el pulido y la ausencia de arañazos, han condenado a vuestro espíritu a la fragilidad. Ahora que han vislumbrado la podredumbre de vuestra adoración al placer, ¿se atreven a preguntar por el camino? No esperen una receta sencilla, una píldora mágica que disuelva la verdad incómoda. Mi propuesta no es para los pusilánimes, no es para aquellos que buscan el consuelo de una nueva mentira. Mi propuesta es una invitación a la transmutación, una forja brutal donde solo los fuertes pueden perdurar. Si vuestra vida es una huida constante del dolor, entonces es una negación de la vida misma. Si vuestra voluntad es solo una respuesta a los impulsos más bajos, entonces es una voluntad esclava en la verdadera libertad, esa que se gana con sangre y sudor. No reside en la ausencia de límites, sino en la imposición de límites propios. No en la gratificación de cada antojo, sino en la capacidad de decir no a miles de caprichos para poder decir sí a una sola y gran voluntad, que es lo que verdaderamente quieren. No lo que el mercado les vende, no lo que la masa les susurra, sino aquello que vuestro espíritu más profundo anhela, incluso si ello implica un sufrimiento insondable. Porque el sufrimiento, el verdadero sufrimiento, no la pataleta por la comodidad perdida, es el gran libertador del espíritu. Es el crisol donde la escoria se consume y el oro puro emerge. Han confundido la comodidad con la felicidad y el adormecimiento con la paz, desgraciados. La paz del espíritu fuerte no es la ausencia de conflicto, sino la victoria sobre él. La felicidad no es un estado permanente de deleite, sino la afirmación plena de la vida, con sus alturas vertiginosas y sus abismos aterradores. La vida no es para ser soportada, sino para ser afirmada. Y esa afirmación exige coraje. Un coraje que no nace del placer, sino del enfrentamiento con lo terrible, con lo desconocido, con el propio abismo. Dejen de ser los últimos hombres, los que todo lo empequeñecen, los que buscan la felicidad en un bálsamo para la piel. Levántense, miren la vida a los ojos, con toda su crueldad y su majestuosidad. No busquen la salida fácil, el atajo al olvido, el placer que les promete una tregua temporal de vuestra propia insignificancia. Ese es el camino de la decadencia. Ese es el sendero que conduce a la nada. En lo que les propongo es el dolor necesario, la disciplina autoimpuesta, la soledad creativa. Es el camino del artista que lucha con su material, del pensador que se enfrenta a la verdad desnuda, del guerrero que abraza la batalla. Es el amor fati, el amor al destino, el decir sí a todo lo que ha sido y a todo lo que será, porque es parte de vuestro camino, parte de vuestra transmutación. No se trata de masoquismo, sino de voluntad de poder.
de una afirmación tan profunda de la existencia que ninguna parte de ella es rechazada, ni siquiera el sufrimiento más agudo. Este es el antídoto contra la debilidad y la sumisión que les ha impuesto la búsqueda ciega de placer a la creación de vuestro propio valor. No busquen la aprobación, no busquen el aplauso, no busquen la gratificación externa, busquen la afirmación de vuestro ser más auténtico, de vuestra voluntad. Única en Krim, no consuman, edifiquen, no destruyan por ocio. Sean arquitectos de vuestra alma, no meros mendigos de estímulos en el placer, cuando es buscado como el único fin. Convierte al hombre en un animal domesticado, un ser predecible, manipulable, fácil de controlar. Su voluntad se atrofia, su espíritu se encoge, se convierte en un hombre ribaco, uno más entre la multitud, sin voz propia, sin destino propio. ¿Quieren eso para ustedes? ¿Quieren ser un mero engranaje en la maquinaria de la mediocridad, un consumidor satisfecho y dócil hasta la tumba? Si eligen el camino de la fuerza, no habrá suavidad. Habrá resistencia, habrá lucha, habrá la soledad del que se atreve a pensar por sí mismo y a vivir según sus propios valores, creados por él mismo. Sentirán la incomodidad de la verdad, la punzada del crecimiento. La sociedad les ofrecerá sus dulces venenos, sus distracciones interminables, sus promesas de un paraíso sin esfuerzo, y deberán rechazarlo una y otra vez con la firmeza de un roble que no se doblega ante la tormenta. La búsqueda de placer es un síntoma, no una causa. El verdadero mal no es el placer en sí, sino la debilidad que nos lleva a buscarlo como un escape, como una forma de evitar la dura labor de la autosuperación. La decadencia es la incapacidad de soportar el peso de la propia existencia, de la propia libertad. Y el placer fácil, esa gratificación inmediata y superficial, es el analgésico que les impide sentir el dolor de vuestra propia enfermedad. La disciplina, el ascetismo voluntario, la autonegación en pos de un propósito superior, son los gimnasios del espíritu. Allí se forja la voluntad. Allí se aprende a dominar los impulsos, a trascender los apetitos, no para negarlos por completo, sino para ponerlos al servicio de una voluntad más grande, de un sí a la vida que abarca tanto la alegría como la tragedia. Así pues, ¿qué elegirán? La cómoda sumisión al placer, la vida anestesiada del último hombre, el patético parpadeo de la felicidad comprada y vendida. ¿O se atreverán a mirar al abismo, a abrazar el dolor necesario, a forjar vuestra propia voluntad, a crear vuestros propios valores y a danzar sobre el caos de la existencia? La elección es vuestra, pero sepan esto: a la búsqueda ciega de placer no lleva a la libertad, sino a la más profunda de las esclavitudes. Y el esclavo que cree ser libre es el más despreciable de todos. No busquen mi aprobación, no busquen consuelo en mis palabras, busquen la verdad, por dolorosa que sea, y a partir de esa verdad, construyan, crean, sean lo que son, y no lo que el rebaño desea que sean. Rompan las cadenas invisibles de la comodidad. Rompan con el ideal de la vida sin fricción. Abran vuestros ojos a la grandeza que solo puede nacer de la voluntad de poder, de la voluntad de autosuperación, y que vuestra vida sea una obra de arte, no un mero consumo.